Quiero compartir la palabra de hoy, la hermosa palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra, vamos a concentrarnos en el Evangelio según Mateo, tan temprano como lo es el capítulo 2. Este capítulo 2 es justo después del nacimiento de Jesús. El capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a estar hablando de esta parte de los magos. Pero que porque este pasaje está muy cerca del nacimiento de Jesús, que para nada esto es un mensaje navideño. ¿En qué mes estamos? Estamos en septiembre, ¿verdad? Doy las gracias a Dios por eso, porque se confunda, no es un mensaje navideño, porque verdaderamente nosotros respetamos al que lo haga, pero nosotros no celebramos Navidad por no encontrar la bíblica. Tenemos aquí 90, 100 años de historia de iglesias, de la iglesia del primer siglo, y no encontramos que ni que Jesús mandó a hacerlo, ni que los apóstoles lo hicieron. Al contrario, Jesús, en vez de mandar a celebrar su nacimiento, mandó a recordar su muerte a través de la Santa Cena, del partimiento del pan, como también se le llama. Entonces, bueno, encontramos que la Navidad no es bíblica, ni tan siquiera Cristo nació en diciembre. Cristo se sabe que nació en septiembre y esta es la teoría que más me gusta a mí porque es bíblica. Porque ustedes se recuerdan cómo el ángel que se le apareció a Zacarías, padre de Juan el Bautista, le dijo que había sido concebido Juan el Bautista. Y entonces este Zacarías pertenecía a uno de los 24 grupos. Él estaba en el 8º grupo. Entonces, atendiendo a la fecha que le tocó a él, se saca la cuenta. Juan el Bautista le lleva como unos 6 meses al Señor. Y entonces, supuestamente, según Juan el Bautista nace en marzo y Jesús nace en septiembre. ¿Okay? Lo cual es más coherente también con el relato bíblico de que habían pastores. ¿Se acuerdan los pastores que nos dice el libro de Lucas? Y porque en diciembre había frío. Y también es absurdo que un rey mande a hacer un censo, lo cual implicaba que las personas tenían que moverse, tal y como lo hizo María y José. Tuvieron que moverse a su ciudad natal, a su ciudad de origen, para inscribirse en el censo. Y eso no lo iban a hacer en diciembre con tanto frío tampoco. Así que, teniendo esto en consideración, Jesús no nació en diciembre. Esto de celebrar la Navidad en diciembre fue por el Imperio Romano, porque los romanos tenían dioses paganos que, debido al solsticio de verano, muchos de ustedes quizás no sepan lo que es el solsticio. El solsticio es, ustedes saben que la Tierra, a pesar de que es rota, también se traslada alrededor del Sol, ¿verdad? Pero la Tierra es inclinada, el eje terrestre está inclinado, y eso provoca que cuando los rayos del Sol están incidiendo directamente al trópico de Capricornio en el hemisferio sur, eso ocurre en el 21 de diciembre, es el solsticio de invierno. Este solsticio de invierno es como si ahí donde menos sol hay para el hemisferio norte, ¿verdad? Es cuando el día es más corto, pero ahí comienza también a hacer otro recorrido para arriba y vuelve hasta el trópico de Cáncer y es el solsticio de verano. Pero en este caso, esto ocurre en el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque significaba el día que comenzaba el sol como si fuera un nacimiento del sol. Imaginario, por supuesto, porque sabemos que es la Tierra la que se mueve, no el sol. Y entonces, en la antigüedad, muchas personas no sabían esto de una manera científica y adoraban al dios sol. En el caso de los romanos, adoraban a Apolos y habían unas fiestas en honor a Saturno también. Y en esta fiesta Saturnalia se dejaba de trabajar y no se hacía ni negocios, ni guerra, ni nada, y se hacían regalos. Y los esclavos quedaban libres por un tiempo. Eso de regalito, ¿les recuerda algo a ustedes, verdad? Miren por dónde le entra este asunto de los regalos. Lo cierto es que la Iglesia Católica encontró, o los romanos, o la religión católica romana, encontró que esto no solamente pasaba ahí con ellos, que esto también lo hacían los países hermanos y escandinavos. En este caso adoraban a un dios nórdico que se llamaba Frey y también celebraban esa fecha, y estos son los que adornaban un árbol. Este falso dios Frey era un dios nórdico que no era solamente el dios del sol, sino también de la fertilidad y de la lluvia. Y entonces ellos adornaban este arbolito. ¿Les recuerda algo a ustedes del arbolito? Ajá, esto dio origen al famoso arbolito de Navidad. Todos son costumbres paganas, los regalos, los arbolitos, lo cual le ha venido muy bien a los comerciantes, ¿verdad?
Ya se ha vuelto una cosa comercial. Pero adivina qué, en América también los aztecas adoraban a un dios que se llamaba Huitzilopochtli, y era el dios sol también para ellos, porque ellos estudiaban el movimiento del sol. Y también los incas en el sur también tenían el dios Inti o el dios sol. Y todo esto fue algo muy propicio para la Iglesia Católica incorporar el nacimiento de Jesús este día. Pero es algo pagano, ¿verdad? Es algo que no es bíblico, es algo que poner a nuestro Señor en esas cosas, ¿verdad? Y algo que nosotros debemos rechazar. Por lo tanto, aclaro que esta predicación que voy a hacer hoy no tiene nada que ver con Navidad. Más sin embargo, vamos a hablar de un relato bíblico hermoso que es el nacimiento de Jesús. Y quizás un poquitico más ahí, ¿qué pasó cuando Jesús nació con los magos? No reyes, con los magos. Dice el versículo 1, y ya lo cité ahorita, un versículo del cual se puede sacar tantas cosas. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Quiero aclarar aquí, el rey Herodes era un rey edomita, por lo tanto era descendiente de Saúl, ¿verdad? Pero era muy malvado. Era un rey que los romanos habían puesto ahí a gobernar sobre los judíos. Y era muy malvado, a pesar de lo cual y de tanta maldad se le llamaba Herodes el Grande. Ya era viejo ya cuando esto pasó, tenía unos 70 años. Se calcula que va gobernando unos 35 años ya. Y de pronto vinieron del oriente. El oriente, aquí la mayoría de los estudiosos piensan que es de Arabia, como una influencia persa. No se debe mirar la palabra mago tan mal como se mira en otras partes de la Biblia, sino más bien como unos sabios, unos astrónomos que estudiaban el universo. Eran más sabios que otro tipo de magos que hay, quiero decir, que hacen maldad, que hacen magia negra, que hacen brujería, que hacen cosas de este tipo, ¿verdad? Como se le llamó a Simón el mago, por ejemplo, en Hechos capítulo 8. No confundir esto. Estos magos eran un poquito más... Y los persas le decían magos a las personas sabias, en este caso. Sin duda alguna no eran judíos, eran gentiles. Gentiles cualquiera que no sea israelita, cualquiera que no sea judío, se le llamaba gentil. El caso es que estos magos llegaron a Jerusalén, nos dice el versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quién ha venido a adorarle al Señor en este día? Como cantamos al principio, amén. Gloria al Señor. Cuando uno ve la estrella del Señor, vemos como estos magos o sabios, vamos a empezar a llamarles sabios, porque si estaban buscando a Jesús son sabios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo el que busca a Jesús es sabio y entendido, y el que busca a Jesús no escatima sacrificios, un viaje larguísimo que hicieron, ¿verdad? Siguiendo esa estrella. Trajeron regalos consigo. Y dice aquí, y hemos venido a adorarle. Versículo 3 dice, y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, ¿ok? Y toda Jerusalén con él. Lo triste de esto es que dice, y toda Jerusalén con él. Es decir, que el pueblo estaba con el malvado. El pueblo quería seguir siendo esclavos. Herodes, que era un rey de este mundo, pensó que venían a destronarlo, sabía que era el Mesías y todo, pero ahora lo vamos a ver. Pero él dijo, esto va a provocar, y el pueblo también pensó, junto con él, que esto iba a provocar una revolución, una revuelta. Y así hay muchos que hoy en día prefieren seguir esclavos del pecado para evitar la revolución que Cristo puede hacer en tu corazón para bien. El versículo 4 dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Ve? Que él sí sabía que se refería al Cristo. Y entonces convocó a los religiosos de su época para que le dijeran dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron inmediatamente, en Belén de Judea. Belén era la ciudad de David. El Mesías era descendiente de David. Belén, o Betlehem en hebreo, quiere decir casa del pan. No en balde de ahí sale el pan de vida, amén. Quiere decir casa del pan, qué bonito. Entonces dice que porque así está escrito por el profeta,
y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, aleluya. Eso es citando al profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Aquí Herodes llamó en secreto a los magos. Miren esta parte. Llamó en secreto a los magos e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y yo les pregunto, ¿qué significa esa estrella? Esa estrella significa que su reinado no era de la tierra, que su reinado era del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo cual no vieron ellos. Y como le dijo Herodes cuando lo confrontó, y él le dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces él le dijo que desde cuándo estaban viendo esa estrella. Dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le ¿qué? Y le adore. ¿Qué estaba haciendo él? Mintiendo. Una vez más, como hay tantas personas hoy en día, se disfraza de un manto religioso porque dice que él era para adorar y no era para adorar, era para matar al niño, porque era su amenaza. Él se sentía amenazado, este rey malvado. Entonces, bueno, afortunadamente, como el Señor está en todo asunto, miren lo que pasó. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Quién visualiza eso? La estrella los siguió guiando y se paró justo donde estaba el niño. El niño ya no estaba en el establo, ¿saben? Había pasado algún tiempo. Ustedes verán que ya no estaba en el establo. Dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y al entrar en la casa, ¿ves? Ya no estaba en un establo. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿lo qué? Lo adoraron. Gloria al Señor. Ya el Señor desde niño estaba siendo adorado, lo cual para los judíos sería una blasfemia, sería una idolatría, ¿verdad? Si no fuera Dios convertido en hombre. Y esto es uno de los tantos ejemplos que indican que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios y que es digno de toda adoración. Se regocijaron con muy grande gozo después de tan largo viaje siguiendo esa estrella y pasando peligro y encontrarse con un pueblo desanimado, que ellos que eran gentiles, atrás del Salvador del mundo, detrás de dónde nació, cuándo nació, ha nacido el Mesías, ha nacido el Rey, su propio pueblo. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y ellos al final, después de tan largo viaje y sacrificio, llegaron allí y por fin vieron al niño. Qué gozo y qué alegría significó esto para ellos. Y le adoraron. Se inclinaron, le hicieron reverencia. Y abriendo sus tesoros, dice la segunda parte del versículo 11, le ofrecieron presentes. ¿Qué le ofrecieron específicamente? Oro, incienso y mirra. Esto tiene un simbolismo. El oro simboliza realeza, demostrando que Jesús verdaderamente es rey. El incienso simboliza oración y de esta manera se demuestra que Jesús es Dios. Y la mirra simboliza sufrimiento. De esta manera demuestra que Jesús es hombre. La mirra se usaba, por ejemplo, para preparar los cadáveres. Y ahí tenemos esto de rey, Dios y hombre. Estos regalos también les fueron muy útiles en el viaje que ellos tuvieron que hacer ahora pronto. Fue la providencia divina también, porque ellos tuvieron que ir ahora para Egipto. Tuvieron que salir huyendo para Egipto. Miren lo que pasa, dice. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, Dios le habló a los magos, a los sabios, y les dijo que regresaran a su tierra por otro camino. No podían volver a Herodes y decirle, sí, descubrimos al niño, está en tal parte. ¿Qué hubiera hecho Herodes? Hubiera matado al niño ahí mismo. Y no se hubiera cumplido la escritura. Ni usted ni yo fuéramos salvos. Entonces, ¿qué pasó? Regresaron por otro camino. De todas maneras, es bonito pensar que después que uno conoce a Jesús, uno no regresa
Es imposible regresar por el mismo camino. Después de tener un encuentro con Jesús, uno tiene que andar por otro camino. Así, de esa manera tan buena y para bien, Jesús trastorna nuestras vidas para bien. Entonces dice aquí que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José también y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Hay un tiempo para huir, hay un tiempo para huir. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Egipto fue un lugar que ustedes sabían que el pueblo de Israel había pasado por ahí, lugar lleno de ídolos también, de problemas, mas sin embargo, y lejos de su tierra, lejos del templo del Señor, pero no lejos del Señor del templo. Ellos estaban cumpliendo un propósito bíblico y el Señor estaba con ellos. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hasta eso estaba profetizado. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, escuchen esto, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. Por eso es que se calcula que Jesús en este momento no era, a veces en las representaciones que ponen por ahí, todavía en el establo vienen los magos a adorar y eso por lo menos me lo transmitieron a mí. Y no es así. Herodes le había preguntado a los magos cuándo habían visto esa estrella. Y mandó a matar a Herodes de 2 años para abajo. Sobreentiende que Jesús entonces era un niño menor de 2 años. Pero no necesariamente tampoco recién nacido. En un establo. Vemos que estaba en una casa. Entonces de esta manera él mandó a matar los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores. Belén y sus alrededores. Conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí está. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Todos sabemos que Jesús es descendiente de Judá, Raquel es madre de José y de Benjamín, pero Benjamín tiene mucho que ver con Judá. Siempre ha habitado muy cerca de Judá. Y se sobreentiende que muchos de esos niños que murieron eran benjamitas. Y por eso es que Raquel llora. También el sepulcro de Raquel no estaba muy lejos de Belén. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, murió Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao, este es el hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, a Judea otra vez, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. ¿Okay? Fue un plan de Dios. Dios mismo también le dijo que tenía que ir a Galilea. Quiero detenerme un momentico de todas maneras antes de caer en Galilea. En la muerte de estos niños. Se dice que es una muerte tremenda. Cualquiera pudiera decir por qué Dios permitió que murieran tantos niños. Nosotros sabemos que es duro y mucho más para nosotros como hombres no podemos entender más. Sin embargo, ¿quién duda que estos niños están en la presencia del Señor? Amén. Y fueron los primeros en ser mártires. Fueron los primeros en morir por el Señor, aunque eran inocentes. Posiblemente no tenían esa conciencia. Murieron por causa de Cristo. Estos niños, y yo sé que están en la presencia del Señor. Entonces, era en cierta forma un martirio cristiano. Yo aquí me detengo ahora a analizar lo de Galilea. Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá porque avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama, díganlo conmigo, Nazaret. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, esto de Nazareno tiene 2 significados. Uno positivo y otro negativo. Pero no negativo para el cristiano. Me voy a explicar mejor. La profecía que ellos hacen alusión aquí está en Isaías y vale la pena ir allá, yo creo, un momentico. Isaías capítulo 11, versículo 1. Nazaret quiere decir que es una ciudad en una colina,
en lo alto de una colina. Dice el versículo de Isaías capítulo 11, versículo 1, dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. La palabra vástago es la que tiene que ver con el hebreo nacer, creo que es, de donde viene la palabra Nazaret. Y por eso es que se dice, porque es de ahí. Un retoño. Los judíos fueron cortados, caballeros, fueron pueblo de Dios. Primero Israel por el imperio asirio y después los babilonios se llevaron a los judíos. Y esto es un retoño del reinado de David. ¿Y Isaí quién es? El papá de David. Todos hemos visto un retoño, cuando tú cortas una mata que sale un retoño verdecito, bonito. Es un retoño del reinado de David. Y nosotros estamos en ese retoño, nosotros estamos en ese árbol, nosotros estamos en el olivo, hemos sido injertados en ese olivo y nos alimentamos de esa savia, que es la palabra de Dios. Entonces esto es bonito y por eso es que se dice nazareno, porque es un retoño. Mas sin embargo, también se le ha dicho nazareno en una forma despectiva, porque era un pueblo, parece, de no mucha buena reputación. Ustedes se acuerdan que cuando se le predicó a Natanael, Natanael dijo, ¿puede acaso de Nazaret salir algo bueno? ¿Sí o no? Eso nos dice que era un barrio malo, vaya, como decimos hoy en día, ¿entiendes? Y todo esto también demuestra la humildad del Señor. Miren que de dónde venía el Señor, de Nazaret, de un barrio malo, vaya, vamos a decirlo así, de una ciudad mala, de un pueblo de mala fama, podemos decirlo así. Entonces, también en el libro de los Hechos, en uno de los juicios que se le hizo al apóstol Pablo, quien lo estaba acusando, el judío que acusaba a Pablo, le llegó a decir de que pertenecía a la secta de los nazarenos. Es decir, que el enemigo, el mundo, le llamaba a ellos la secta de los nazarenos. No es que ellos, los cristianos, se llamaban así. Bíblicamente se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Eso sí es bíblico. Y cuando vamos al griego, esa palabra se le llamó, quiere decir, por una revelación que vino de arriba. Cristianos. Ellos eran cristianos. Pero los de afuera pensaban que ellos eran una secta, los religiosos de su época pensaban que ellos eran una secta y eran libres de poner el nombre que ellos quisieran y le pusieron la secta de los nazarenos, despectivamente. ¿Se entiende esa parte? Mas esto nos indica a nosotros que no importa cómo nos llame el mundo. Esto nos indica a nosotros que Jesús también cargó con esa cruz de ser llamado de una manera despectiva, siendo que en realidad era una bendición, era un retoño de Dios. Así que nosotros todos somos retoños de Dios y no nos importa cómo nos llama el mundo. Dios los bendiga en esta tarde. Es mi deseo de oración. Amén. Amén. Gloria al Señor.